Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a atender la voluntad de Dios revelada en su palabra en el capítulo 1, versículos del 10 al 17. Dice así la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesucristo expulsó a un demonio, fue acusado de haber hecho tal obra por el poder de Belcebú. Y allá el Señor Jesucristo enseñó una importante verdad: que toda casa o todo reino dividido contra sí mismo no se puede mantener. Si él, por el espíritu de Satanás, estaba echando fuera a Satanás, el reino estaba dividido. Y si el reino estaba dividido, el reino no se iba a mantener. Las divisiones debilitan y destruyen cualquier sistema. Llámese gobierno, llámese empresa, llámese familia, llámese, por supuesto, también iglesia. Y aquí en la porción de hoy, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para que corrigieran uno de los problemas que estaba pasando la iglesia. Había divisiones en medio de ellas, y Pablo sabe que si esta iglesia no corrige las divisiones, van a perecer, van a ser debilitados, van a ser destruidos. Esta iglesia le podía pasar eso si no corrían las divisiones. A esta iglesia y a cualquier iglesia le puede pasar lo mismo si dejamos que se siembren divisiones entre nosotros que debiliten y destruyan la manifestación del reino de Dios en este lugar. Así que, amados, lo que fue escrito para la iglesia de Corinto, es necesario que hoy atendamos a la palabra de Dios para evitar las divisiones. Yo he titulado entonces el mensaje de hoy: un ruego contra las divisiones. Y vamos a empezar viendo en primer lugar la expresión de este ruego, que está en el versículo 10, y es seguramente el texto clave en esta exposición. Aquí me voy a detener un tiempo, lo vuelvo a leer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Noten que es un ruego. La palabra griega que aquí se utiliza para ruego es la misma palabra que en otros lugares se utiliza para os exhorto. Es una palabra que da la idea como: yo me pongo al lado tuyo, estoy aquí contigo, fervorosamente les pido que. Entonces, hermanos, noten la insistencia del apóstol Pablo. Habla desde su corazón rogándole a esta iglesia
pidiéndoles algo en particular. Y hay varias cuestiones que yo quiero que analicemos de este ruego. Lo primero que quiero que veamos es el corazón mismo del ruego. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Pues él habla de hablar una misma cosa, de ser de una misma mente, de un mismo parecer, pero el corazón, lo importante, lo central, es la declaración que dice ahí, que no haya entre vosotros divisiones. Eso es lo que lo está llevando a rogar, que no haya divisiones en la iglesia. Ustedes notan ahí en el versículo 11, él nombra de que ha sido informado de que hay contiendas entre ellos. Y en el versículo 12 describe cómo se estaban dando esas contiendas, de que unos, según el líder religioso, estaban tomando partido. Es importante que tengamos presente que este es el corazón del apóstol Pablo. Las contiendas, por eso yo lo titulé Un ruego contra las contiendas. Pablo sabe que si la iglesia no deja esas peleas, esas riñas, esas divisiones, pueden ser terriblemente perjudicados. Habiendo visto eso primero, el corazón del ruego, veamos el fundamento de este ruego. Y está en una sencilla palabrita ahí en el versículo 10. Os digo, pues. Esa palabra, pues, podemos entenderla como un por tanto, en consecuencia a. Eso que nos obliga a mirar un poquitico atrás. Pablo está rogando con base en algo, con un fundamento. ¿Qué es lo que hay atrás? Versículo 9 en sus Biblias. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, ustedes, iglesia, han sido llamados a tener comunión con Cristo. Ustedes son uno en Cristo. Porque son uno en Cristo, les ruego que dejen las divisiones. De modo que las divisiones, ojo a esto, van a dañar algo que ya está. La unidad de la iglesia no se tiene que construir, la unidad de la iglesia ya está. Cuando yo me estoy dividiendo con un hermano, yo lo que estoy es dañando, atacando algo que Cristo Jesús me ha dado, que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me ha dado, toda la Trinidad. Digo toda la Trinidad porque en el pasaje del verso 9 nos dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero quiero que vayan conmigo, vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, verso 3. Y dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que aquí la unidad es ¿de quién? Es del Espíritu. ¿Notan cómo toda la Trinidad está? El Padre nos llama a la comunión con Cristo y ahí somos unos y es una unidad en el Espíritu que tenemos que guardar, no crear, no hacer. Cuando tú tratas de hacer unidad, cuando tú tratas de fabricar unidad, ahí es donde las iglesias empiezan a caer en el ecumenismo. Vamos a ser uno con los católicos romanos. Vamos a ser uno con los testigos de Jehová. No, porque la unidad es en Cristo. Si no tenemos al mismo Cristo, no la fabrique, no se la invente. La unidad es los llamados en Cristo. Si el Cristo que tú crees no es el Cristo de la Biblia, si no has puesto tu confianza en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, sin mediadores de nadie más, el Cristo que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, no tienes comunión conmigo, con los que hemos creído en ese Cristo. La unidad está en Cristo y es una unidad que se guarda, es una unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y noten cómo empieza este énfasis de uno. Verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y
En todos. Entonces, el fundamento del ruego del apóstol Pablo es que ya tenemos una unidad. Mi amado, cuando tú te estás peleando con un hermano, cuando tú estás dividiendo la iglesia del Señor, tú estás atacando la unidad que la Trinidad ha establecido entre ti y ese hermano. Ya vimos el corazón del ruego. No tengan divisiones. Ya vimos el fundamento, la unidad trinitaria que tenemos. Veamos la solemnidad del ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un ruego que Pablo está elevando en la autoridad de Cristo. El apóstol Pablo está mencionando a Cristo para revestir su ruego de autoridad, para decir ese ruego está respaldado por Cristo, para hacerlo aún más personal, hablando en nombre de Cristo. Así que, mi amado, quiero que pienses en esta exhortación del apóstol Pablo, no de boca del apóstol Pablo, no de boca de mí, de boca de Cristo. ¿Tú te has puesto a pensar cuando tú estás ahí maquinando cómo divides a la iglesia, cómo te alejas de ese hermano, cómo dañas a ese hermano, cómo haces un partido en la iglesia? ¿Te has imaginado a Cristo al lado diciéndote, te ruego, no me dividas la iglesia? Esa es la idea del pasaje. Es que es en el nombre de Cristo. Es un ruego solemne que Cristo nos está haciendo para que no destruyamos su reino, para que no nos levantemos contra Él mismo, a hacer bandos dentro de la iglesia. ¿Y a qué es lo que finalmente apunta este ruego? Ese es el último punto que quiero ver aquí. ¿Cuál es el fin del ruego? Ya vimos el corazón, ya vimos el fundamento del ruego, la solemnidad del ruego, el fin. ¿A qué apunta Pablo? Bueno, si negativamente lo que no quiere es que nos dividamos, positivamente a lo que apunta es a la unidad. Pero ojo aquí, una unidad doctrinal y una unidad práctica. Una unidad doctrinal y una unidad práctica. Vuelve tus ojos al verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto no está invitando a una uniformidad verbal, que seamos como loros todos diciendo lo mismo. No, ese no es el punto, sino una unidad en lo que confesamos. Que todos creemos lo mismo basado en la palabra del Señor. Es una unidad de lo que se declara, de lo que se enseña, de lo que se dice, no que todos somos loros repitiendo lo mismo. Y este pasaje, hermanos, es clave para apoyo de las confesiones de fe. Cuando tú te pregunten por qué en tu iglesia tienen una confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689, es nuestro documento confesional. Tú dices, porque Primera de Corintios 1:10 dice que todos debemos hablar una misma cosa. ¿Y cómo hacemos todos para hablar una misma cosa? Teniendo escrito y diciendo, esto es lo que creemos. Yo he estado en iglesias denominacionales en las que yo hablaba con un pastor y yo le preguntaba, ¿tú crees en la doctrina de que Cristo murió solamente por sus escogidos? No, yo esa doctrina no la creo. Iba donde otro pastor de la misma denominación, yo sí creo eso. Iba donde un pastor de la denominación, tenía ministerio femenino público. Iba en la pastor de otra denominación, creía que no debía haber ministerio femenino público. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una confesión de fe. Pastor, pero ¿y la Biblia? No, claro, es que la Biblia es nuestro estándar. Pero amados, hay que ser humildes. O sea, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Hasta los testigos de Jehová dicen que creen en este libro.
O sea, si simplemente decimos la Biblia es nuestro fundamento y ya, yo no tengo confesiones. Sí, no, claro, la Biblia es nuestro fundamento, pero necesitas expresar qué crees de que la Biblia enseña sobre ciertas doctrinas. Porque por ahí hay unos que dicen que este libro enseña que Jesús no es Dios. Y dicen que ese libro lo enseña, pero nosotros creemos que el libro enseña claramente que Jesús es Dios. Así que es necesario que tengamos un documento confesional en el que expresamos nuestra fe para que todos hablemos lo mismo, para que todos sepamos qué creemos. Y ojo aquí, amados, ojo aquí. ¿Quiénes son los que deben hablar una misma cosa? Los pastores, los líderes, los maestros, ¿sí? Todos. O sea que es labor tuya que te estés entrenando en qué cree esta iglesia, para que cuando a ti te demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, no esté por ahí diciendo algo que es distinto a lo que la iglesia cree. Pero además de esto, y dando una aplicación aquí, esto te exhorta, amado, a que no estés causando divisiones de esta manera. Desde este púlpito se declara una verdad y tú luego se dijo el amén final y yo no creo eso. La verdad es que yo rechazo esa doctrina. Yo creo esto. Es que el pastor no sabe. Es que mire que yo en YouTube vi a un predicador que enseñó esto. Mira y se lo comparto para que estudies más. Y empiezas a rechazar la enseñanza que te están dando desde el púlpito. Eso es división. Debemos hablar una misma cosa. Esto te está exhortando a ti a que aceptes, creas, estudies la doctrina de tu iglesia. A mí me encanta el pasaje de Hebreos 13, cuando nos exhorta o les exhorta y dice, obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13, 17. Y ese obedeced a vuestros pastores no es sí señor, sí señor. La palabra obedecer ahí es como déjense convencer de sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Amado, yo enseño aquí no porque me pagan por enseñar. Yo enseño aquí porque yo velo por sus almas. El pastor de YouTube no está velando por tus almas, por sus almas. El TikToker por ahí no está velando por tu alma. Yo estoy velando por tu alma. Eso te debería así a ti hacer considerar, bueno, si me está diciendo algo, debería dejar tanta resiliencia, tanta rebeldía y estar más dispuesto a dejarme convencer, a dejar de estar causando divisiones y hablar todos una misma cosa. Y que no haya divisiones entre vosotros, y Pablo prosigue, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra perfectamente unidos es bien interesante porque da la idea como de algo que está fragmentado y toca volverlo a pegar. Haz de cuenta un hueso roto, se fragmentó, toca volverlo a unir. Y Pablo le está diciendo entonces a esta iglesia que tiene divisiones, vuélvanse a unir. Dejen de estar divididos. Es mejor que ustedes perfectamente unidos estén en una misma mente, en un mismo parecer. Esas dos palabritas, cuando nos dicen una misma mente, la idea ahí es como la disposición. Y en un mismo parecer habla más de las decisiones, del objetivo. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere es que en una iglesia todos estemos con la misma disposición y los mismos objetivos, porque hermanos, somos distintos. Obviamente vamos a discrepar, obviamente tenemos formas distintas de pensar, pero la exhortación bíblica es a que yo dejo de estar mirando por mí y estoy más dispuesto en favor del otro y juntos con un mismo objetivo. Porque ¿por qué nacen las divisiones? ¿Por qué hay divisiones? Trata de responderte a ti mismo esa pregunta, por lo menos en términos matrimoniales. Cuando estás peleando con tu cónyuge, ¿por qué es? Porque cada uno está buscando lo suyo propio.
Tú quieres utilizar los recursos, los ahorros de la casa para irse de vacaciones y él quiere utilizar los recursos para comprarse un televisor y ahí está el problema. Están peleados, hay una división. Ella quiere para algo que ella quiere, él quiere para algo que él quiere, pero los dos no se muestran dispuestos una misma mente en favor del otro. Y los dos no están con un mismo objetivo. ¿Por qué una está pensando en vacaciones y el otro en un televisor? ¿Ustedes ahorran con qué objetivo? ¿Ven? Refleja que no tienen un propósito en común, que no tienen una disposición del uno hacia el otro. Pero yo evitaré las divisiones en cualquier sentido. Estamos hablando en un contexto eclesiástico cuando yo estoy dispuesto en pro del otro, no dispuesto en pro mío, que las cosas sean como a mí me parecen, sino que lo que está dificultando la situación, yo digo, ok, voy a disponerme a ceder, a morir a mí. Y juntos con un propósito común, que es la edificación de la iglesia, que es la comunión con Cristo. Pero el propósito común se pierde, mi propia gloria, mi vindicación, mi justicia, que se haga como yo quiero. Siempre que trato de solucionar problemas entre hermanos o entre matrimonios, permítame la aplicación a nivel matrimonial, yo empiezo, pues una de las primeras preguntas que hago es, ¿estás dispuesto a reconocer que te estás equivocando? Si me dice, no, es que el que está equivocado es el otro, ya. Nunca, eso nunca evoluciona. Y ahí se quedan meses, años. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a dar el brazo a torcer. Ok, pastor, creo que tengo la razón, pero voy a considerar que puedo estar equivocado. Ya eso se ganó mucho. Ya de ahí a que estén contentos agarraditos de la mano, eso es un pasito. Estamos construyendo una misma cosa. Quiero estar bien, quiero glorificar al Señor en mi matrimonio. Ya, eso es rapidito que se soluciona. Pero no, que se me vindique a mí y que se me vindique mi gloria. No, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Y es lo mismo otra vez a nivel eclesiástico. Si tú no tienes esa disposición a morir a ti, a ceder para el otro y a la gloria de Cristo Jesús en quien son unos, nunca va a haber unidad en la iglesia. Pensando puntualmente en los corintios, en esta división y en este ruego que Pablo les envía, podemos levantarnos la pregunta, bueno, ¿qué estarían viviendo los corintios para que Pablo les diga o les ruegue de esta manera? Pues la respuesta obvia es que había divisiones. Pero en el versículo 11 se nos va a decir es cómo Pablo se enteró de esas divisiones. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la razón del ruego de estas divisiones. Miren el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Paremos ahí. Cloé es un nombre, la mayoría de los comentaristas se inclinan porque sea femenino. Es una dama. Puede ser una mujer muy lucrada, que tenía una gente que trabajaba para ellos, pero no nos dice mucho, no nos dice de hecho ni en dónde vivía. Tal vez Cloé vivía en Corinto y la gente de Cloé viajó a Éfeso, en donde Pablo está. Recuerden, Pablo escribe esta carta desde Éfeso. Y le dijeron a Pablo, no, Pablo, esa gente allá, mira a ver qué hace. O al revés, Cloé vivía en Éfeso, mandó una gente a trabajar a Corinto, se congregaron en la iglesia de Corinto y les bastó 1, 2, 3 domingos para volver y decir, no, Pablo, esa gente allá está terrible. Y a lo que los quiero llevar es, el asunto era muy fácil de identificar. O sea, el asunto era tan evidente que de ciudad a ciudad, Pablo vaya a ver que esa gente ya está dividida. Pablo vaya a ver que esa gente ya se está peleando. O sea, la contienda estaba escalando. Era de dominio público.
Al punto que Pablo no repara en mencionar la fuente, los de Cloé, no es un chisme, era real. Que estos hermanos estaban divididos, eran muy notorios las contiendas que había entre ellos. Y esa palabra contiendas, vayan teniendo esto en su mente para algo que voy a expresar ahorita. Muchas veces o casi siempre en las escrituras, cuando se habla de contiendas, la palabra aparece relacionada con otras dos palabritas, celos y envidias. Piensa en esto, amado. Siempre que haya contiendas, hay celos o hay envidias de por medio. Claro, pastor, es que estoy peleado con ella porque me envidia. No, tú envidias. Tú tienes celo. Siempre que tengas contiendas con una persona, seguramente hay celos y envidias. Los celos, obviamente pecaminosos aquí, porque Dios es un Dios celoso que busca su gloria, que aborrece el pecado. Dios es un Dios celoso, pero los celos pecaminosos es cuando buscamos nuestra propia gloria, no la gloria de Dios. Entonces tú estás peleado y andas en divisiones porque te han herido tu ego. Tu manto de gloria te lo han manchado. ¿Cómo es posible que no me saludó hoy? Yo tan refulgente que estoy en esta iglesia, emanando tanta gloria y pasó por encima mío y no me saludó. Ahí están tus celos. Ese hermano se la trae contra mí el otro domingo, no lo voy a saludar. Ahí está. Y así empiezan las divisiones. Porque te tocaron tu gloria. Tú estás celoso de tu gloria. O la envidia, no lo vas a aceptar, pero envidias a la otra persona. Envidias que una dama puede envidiar a otra porque se ve bonita y por ahí le empieza a buscar el quiebre. Y el problema nunca es por la belleza de la otra. Pero como le envidia la belleza y la otra, no sé, no la atendió, no la saludó, esa es una hermana orgullosa que llega a la iglesia y no saluda. Pero es que están haciendo todo de la envidia. Están haciendo todo de la envidia. En ti. Porque yo sé que ya estás pensando, claro, por eso es que el otro tengo problemas, porque es muy celoso en su gloria y porque me envidia. Claro, lo entiendo. No, en ti. Porque para pelear se necesitan dos. Ahora, hermanos, nota algo precioso, precioso aquí. Piensa en una iglesia en la que sus conflictos son sí, pues se puede decir internacionales. O sea, ya fueron de una iglesia a otra. ¿Tú qué dirías de la iglesia de Corinto? No, pastor, seguro que son creyentes. ¿Estás seguro, pastor? ¿Cómo les dice Pablo? Porque he sido informado acerca de vosotros, pausa, hermanos míos, por los de Cloé. Es como que Pablo se toma la pausa para decir, hey, están graves, pero son mis hermanos, hermanos míos. Y amados, esto es una nota muy pastoral aquí. Qué lamentable las divisiones, qué lamentable los conflictos en medio de la iglesia, pero Pablo les llama hermanos míos. ¿Cómo les llamó incluso en el versículo 2? A los santificados, llamados a ser santos. Es unos hermanos santos. ¿Qué problemón el que tienen allá adentro? Pero santos, hermanos, si tuviéramos esta disposición, las divisiones mermarían. Vernos como hermanos en Cristo no los acusa inmediatamente. Ahora, particularmente, ¿cómo se manifestaba esta división en la iglesia? Noten el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y los super espirituales, yo de Cristo. Todos estaban mal. Todos estaban mal. O sea, el problema, perdón, hermanos, el problema en la iglesia es que estaban tomando partido religioso por el líder.
tenían un favoritismo por ciertos líderes y ojo, son ellos, los miembros, no los líderes, los del problema. Porque hermanos, yo me puse a analizar y ninguno estaba con ellos. Pablo por allá en el capítulo 16 les va a tener que decir, le dije a Apolos que fuera con ustedes y no me quiso hacer caso. Pablo está en Éfeso, Cefas, o sea Pedro, hasta donde sé, no estaba en Corinto. Entonces, esa gente estaba dividiéndose sin siquiera tener a uno ahí. Sin siquiera tener a uno ahí. Y estaban tomando partido por cada uno. Miren cómo estaba el pecado. No eran los líderes. Uno pudiera decir, bueno, es congruente que unos digan que son de Apolos porque pues Apolos predica bueno, poderoso en las escrituras. No es que Apolos ni siquiera estaba ahí. No, pues es natural que Cefas, porque pues el Señor, uno de los principales apóstoles. No, es que Cefas tampoco estaba por ahí. ¿De dónde están naciendo estas divisiones entonces? Del corazón pecaminoso, que por cualquier excusa estaban tomando partido por cada uno de los líderes religiosos. Y yo les decía que los que decían de Cristo también estaban mal. ¿Cómo así, pastor? Si ellos son los buenos, ellos son los espirituales. No, es que ellos también están mal por dos razones. Una, porque están separándose de los otros. Allá están los de Pablo, allá están los de Cefas, allá los de Apolos, nosotros aquí, los verdaderamente espirituales, los de Cristo. No con esos, con Cristo Jesús. Está mal, porque tenían que estar con los otros si son de Cristo. Por eso están mal, pero también están mal porque muy probablemente ese sentir de nosotros somos los de Cristo, no los de esos hombres, es por un menosprecio a los hombres. Porque Pablo, vayan allá adelante al capítulo 4, miren lo que les va a decir. Y aquí Pablo todavía sigue desarrollando el asunto de las divisiones. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Perdón, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, Pablo les dice, ténganos, o sea, nos tienen que tener en estima. Nos tienen que tener, pero como administradores, como servidores, no haciendo partidos políticos. De aquí me hace inferir que tal vez los que decían, somos de Cristo, no tenían a Pablo, a Apolos y a Cefas ni por servidores ni por administradores. Son cualquier gente. No, tampoco. Nosotros no seguimos a hombre, nosotros seguimos a Cristo. Sí, pero Cristo te puso hombres y los debes tener en alta estima. Ese pensamiento puede nacer más bien no de una fidelidad a Cristo, sino de una rebelión contra los hombres que Cristo ha puesto en su iglesia. Ellos están mal siguiendo al hombre. Claro que sí, mi fe no depende de un hombre, pero Cristo ha puesto hombres para que me pastoreen y yo los debo tener como administradores, como servidores. Y después entonces de Pablo haber mencionado la división de manera particular como había en la iglesia, ahora Pablo procede a expresar lo que será nuestro tercer encabezado: la incongruencia de la división, la congruencia de las divisiones, verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son tres preguntas retóricas. Son tres preguntas retóricas que por supuesto la respuesta es no, no, no. Ellos estaban dividiendo, haciendo estos partidos y fragmentando a la iglesia cuando Cristo no está dividido. La iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Cristo es uno solo. Si Cristo es uno solo, su iglesia no debe estar dividida. ¿Notan nuevamente cómo Pablo apela al fundamento? ¿Por qué es que yo no me divido? Porque soy uno en Cristo. Si Cristo estuviera dividido, ok, según el color de piel que tengo, me agrupo con esto. Según el estrato social, me agrupo con estos. Según el país donde nacimos, me agrupo con estos.
No, no, no. Eso sería correcto si Cristo estuviera dividido, pero como Cristo no está dividido, tú eres uno con el blanco, con el amarillo, con el rico, con el pobre, con el siervo, con el libro, el hombre, la mujer. Eres uno en Cristo. Y como Cristo no está dividido, tú no puedes estar dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Es una unidad que tú estás atacando. Es una unidad que ya está. Cristo es uno. No lo dividas. Esto me hace ecos de el famoso Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como Jehová es uno, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como es uno, todo para Él. Como Cristo es uno, todos juntos, amándolo a Él, no fragmentando. La siguiente pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Obviamente Pablo aquí está apelando de manera particular al grupo que se ponía en favor de él, ¿no? Los de Pablo. Pablo es como es que toma este grupo y les dice: vengan, ¿quién pagó por ustedes? Yo quise por ustedes, nada. Cristo fue el que murió por ustedes. Su fidelidad no debe estar en mí. Su fidelidad debe estar en Cristo Jesús. ¿Ven que se desdibuja a Cristo? Las divisiones desdibujan a Cristo. Otra cosa se ve como lo importante. Aquí un hombre. En ti tu orgullo. Tú mismo. Recuerda quién murió por ti. Eso te va a ayudar a evitar las divisiones. Y la tercera y última pregunta: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O como también aparece en Hechos, en el nombre de Jesús. O sea, es una identificación con Cristo, es una identificación con la Trinidad, no una identificación con un líder religioso. ¿Por qué te divides? Pero hermanos, ¿saben qué? Me da la impresión de que de pronto alguno puede decir: pastor, pero pues bueno, nosotros aquí no, nadie anda de que yo estoy con este pastor y con el otro pastor. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Saben cómo se suele manifestar en iglesias como la nuestra esto? Yo soy bautista reformado y aquel no es bautista reformado, así que yo con él no comulgo. Yo con él pocón. Solo si son bautistas reformados y de la gracia. O si no, ¿quién sabe si son creyentes? Hermanos, es la misma situación. ¿Acaso los bautistas murieron por ti? ¿Acaso Calvino murió por ti? ¿Fuiste bautizados en el nombre de la confesión de fe? Fuiste bautizado en el nombre de Cristo. Por tanto, debes estar en unidad con los que son de Cristo. Cuidado, mi amado. Olvidarte a quién perteneces y estar dividiendo a la iglesia de Cristo. Y después de haber mencionado esto, Pablo aborda un poquito ese asunto de los que han sido bautizados en su nombre, o de la inconsistencia de estos que estaban haciendo partido por Pablo. Dice el verso 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ojo, Pablo no da gracias porque no efectuó un bautismo. Como, ¡ay, qué bueno que no estoy bautizando! No. Pablo está expresando gratitud, es en el sentido de, menos mal, yo no he bautizado a muchos. O sea, si se están dividiendo porque he bautizado a unos, como que el hecho de que yo los bauticé los ha hecho fieles a mí, y los que bautizó a Apolos los ha hecho fieles a Apolos. Pablo más bien humildemente dice: gracias Dios, porque si no el partido que está en pro de mí sería más grande. Eso nos explica en parte por qué se estaba pudiendo dar, una de las razones de por qué se estaban dando los partidos, probablemente por quién lo bautizó, los bautizados por Pablo, los bautizados por Apolos. Pero tal vez no era la única razón, porque si fuera así, el partido de Pablo sería solamente los que menciona aquí, pero parece ser que eran más. Podía haber otros motivos pecaminosos.
Pero entonces Pablo dice, yo solo he bautizado a Crispo. Ustedes recordarán allá en Hechos 18 que era el líder de la sinagoga, creyó en el Señor y Pablo lo bautizó. Menciona también a Gallo. En las escrituras hay un Gallo, el Gallo de tercera de Juan, que menciona al apóstol Juan. Y este Gallo que menciona el apóstol Pablo, que puede ser donde Pablo se hospedaba en Roma. Dice él, verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. O sea, no tienen razones para tomar partido por el bautismo. Y después es como que se acuerda, espérate, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, y por si se me olvida, no sé si he bautizado a algún otro. Otra familia que Pablo bautizó, dice aquí la familia de Estefanas. Me parece muy humano esa manera en la que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Se le olvidó y después se acordó y lo escribió. No había más. Gallo, Crispo, la familia de Estefanas, ya, con todo y eso, había más gente que estaba en favor de Pablo. Verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pastor, ¿cómo así? Es que no se debe bautizar, ¿verdad? Porque Pablo no fue enviado a bautizar, ¿o no? ¿No parece el texto enseñarnos que no hay que bautizar? Parece ser que el apóstol Pablo está menospreciando el bautismo, porque él le está diciendo, incluso después de haber dado gracias, a mí Cristo no me envió a bautizar. A partir de hoy, la iglesia de Barbosa no vuelve a bautizar a más nadie, porque el Señor nos mandó a predicar, ¿sí? ¿Qué quiere decir el pasaje? Está difícil. Pues hay unos que han pensado eso. Hay unos que han llegado a decir que no hay que bautizar, que hoy día no hay que bautizar. Nosotros creemos que sí. ¿Cómo entendemos este pasaje? Realmente sencillo cómo se entiende este texto. Lo que Pablo está diciendo aquí es la primacía de la predicación y el esfuerzo mismo que repercute la predicación por encima del bautismo. Para predicar, si a mí me dicen, a mí Jeffrey me dicen, Jeffrey, ven, mira, aquí hay una persona que quiere aprender del Señor, me toca tomar tiempo para preparar la lección, se me va 1 hora enseñándole, venga, nos vemos dentro de 8 días y te doy otra lección y otra lección y otra lección, y ahí se me va un montón de horas. Pero si a mí me dicen, venga, que aquí hay uno para bautizar, no, venga, sale, se acabó. Facilito, es más fácil. Pablo por eso está diciendo, a mí Cristo no me envió a estar haciendo eso que es más fácil, eso se le puede encargar a otros. El mismo Señor lo hacía. Recordarán cuando se estaban dividiendo los discípulos de Juan, venga que aquel bautiza más que tú. Y el texto aclara, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, Pablo está repitiendo el patrón del Señor. Predicando, eso me toma más tiempo, sacando un día para bautizar. Mejor me dedico a predicar y eso lo puede encargar a otra persona. Pablo está hablando de su comisión particular. Vayan conmigo a Hechos 26. Vayan en sus Biblias a Hechos 26. Veo algunos cabeceando. Ahí se pueden despertar un poco. Hechos 26, 16. Ya llevo 8 días con esta gripa. Confiando en Dios me mejoraré para la próxima. Hechos 26, 16 dice, pero levántate. Pablo está mencionando la comisión que el Señor le hizo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era su comisión. Predica el evangelio, no gástate todo el tiempo bautizando. Entonces, en parte, les decía, ese verso 17, Pablo no es que está menospreciando ni cancelando el bautismo como una ordenanza, sencillamente es que la predicación tiene una preeminencia. Pero además de eso, diciéndole a la gente, ¿ustedes qué hacen tomando partido por mí cuando yo no fui enviado a estar haciendo un grupo, los bautizados por Pablo?
Si he sido enviado a predicar y si he bautizado es diciendo perteneces a Cristo, no perteneces a Pablo. ¿Qué hacen tomando partido por mí? En otras palabras, ¿qué hacen dividiéndose? Dejen las divisiones. Que si los bauticé, los uní fue a Cristo, en quien tienen unidad, no en mí. Dejen esa bobada. Eso es lo que Pablo está haciendo también. En otras palabras, cuestionando sus divisiones. Así que, amados, habiendo visto hasta el verso 17, pasemos a unas aplicaciones a la luz de toda esta preciosa verdad que el Espíritu Santo nos ha dejado. Primero, iglesia, debemos perseverar en la unidad trinitaria que Dios nos ha dado. Debemos preservar en esa unidad. Debemos preservar esa unidad. Ya nos la dio. No la tenemos que construir. Fuimos llamados por el Padre teniendo comunión con Cristo y en una unidad del Espíritu. Preserva eso, mi amado. A ti te estoy hablando. A ti, no al otro. No al que te causa problema, a ti. Está en ti. ¿Qué haces por cuidar la unidad de la iglesia? No la tienes que fabricar, ya la tienes. ¡Qué bendición! Eso es como si fueras al colegio o a la universidad y el profesor te dijera, ya tienes un 10. Primer día de clase, ya tienes un 10. Solo asegúrate de venir y aprender. Ya tienes el 10. Ya tienes la unidad. No la tienes que crear. Tienes que preservarla. No la destruyas. No la fractures. Porque es una concesión del Señor. Otra exhortación que nos queda a la luz de esta palabra es que debemos entonces crecer en nuestra unidad doctrinal y práctica. Durante el mismo mensaje ya les dije, tienes tú, amado, la responsabilidad de crecer en el estudio de la palabra, de atender a las enseñanzas de esta iglesia. No viniste un domingo, ahí quedó la grabación para que aprendas más de lo que en esta iglesia te enseñan. Siempre se los he dicho y nunca será la exhortación, dejen de estar escuchando a otros predicadores. No, eso es absurdo, eso no se manda. Eso está bien, qué bueno. Pero sería raro que te tomaras el tiempo de estar escuchando a otros y no te estés tomando el tiempo de escuchar lo que tu propia iglesia está enseñando, de sacar el tiempo para venir a los estudios bíblicos de tu iglesia, a crecer en unidad con tu iglesia. Cuando escuchas una enseñanza que no te gusta, lucha en tu corazón por ponerte en sintonía con tu iglesia, en una unidad para que todos hablemos una misma cosa. Y decía una unidad también práctica. Amado, recuerda, disponerte. Tratas en tu corazón y te dispones para la unidad de esta iglesia. Trabajando juntos con el mismo propósito que es Cristo Jesús, la gloria de Dios. Nos vamos a lastimar, nos vamos a molestar, nos vamos a pasar malos ratos, eso va a pasar. Pero que haya siempre en ti la disposición a preservar esa unidad. Una manera, por ejemplo, un hermano te dañó, ¿cómo tú ayudas a la unidad? Ya el hermano te dañó y la culpa es de ese hermano. Pues no eches chisme de eso. Pero si el hermano te daña y tú vas y se lo cuentas a toda la iglesia y no al hermano, no estás cuidando la unidad de la iglesia. ¿Qué más puedes hacer en un caso así? Soporta el agravio. Mira a ver si no es un manto muy glorioso que estás teniendo y por eso te está molestando. Y sufre el agravio. Pasa la ofensa. Pero si a lo mejor merece amonestación, ve dispuesto a que puedes estar equivocado. No es lo mismo que tú llegues, y estoy siendo muy práctico aquí, no es lo mismo que tú llegues donde un hermano y le digas, hermano, lo que pasa es que usted es muy grosero y siempre me trata mal. Ya hiciste un juicio. Ya no estás dispuesto a una reconciliación.
A menos que él diga, sí, soy un grosero y todo lo que tú me estás diciendo tiene razón. No, hermano, no sin fingimiento. Tú llegas y dices lo mismo, pero con otras palabras. Mi amado, hermano, he sentido, he estado viendo algunas actitudes que estás siendo como muy grosero, pero no sé si sea correcta mi juicio o qué tienes tú para decir al respecto. Ya, eso ya el otro hermano le invitó a la reflexión, porque tú no has declarado un juicio. Tú le estás diciendo lo que piensas objetivamente, le estás dando la oportunidad de que él explique la situación. Oye, no, sí, mi hermano, oye, hermano, no, mira, gracias. Tienes toda la razón. Fui un grosero. Lo siento. O tal vez dice, no, hermano, mira, sí, ya me lo han dicho otras veces. Lo que pasa es que yo soy de tal lugar y bueno, como que sí, tengo que trabajarle a eso, pero de verdad no fue mi intención. Y ya entonces tú dices, vea, no había sido un grosero. Él está reconociendo que ya otras veces le ha pasado eso por su forma de ser. Ok, hermano, listo. Entonces yo también voy a tratar de entender tu conducta. Se acabó. Son maneras prácticas en que te dispones en pro de la unidad con ese hermano que te ha lastimado. Recuerda esta sentencia, es preciosa. En lo fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todas las cosas, amor. Voy a repetirlo. En lo fundamental o en lo esencial, unidad. Hermanos, hay cosas que son esenciales. O sea, yo no puedo pretender tener unidad con alguien que niega a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no puedo tener unidad con alguien que anda con fornicación. No, eso es esencial, unidad. Ahí estamos en una. Hay cosas que no son esenciales. El hermano le gusta hacer homeschooling, a mí no me gusta hacer homeschooling. Ya, eso no es esencial. No vamos a pelear y no vamos a defragmentar la iglesia de los homeschooling, los santos, la iglesia de los no homeschooling, los pecadores. No, eso es absurdo. Lo no esencial, tolerancia. A mi hermano le gusta la Navidad, a mí no me gusta la Navidad. No es esencial, tolerancia. No fragmenten la unidad de la iglesia. Pero en todas las cosas, el amor siempre ama. Que cuando amas, jamás harás daño. Cuando amas, jamás harás daño. Siempre que tú ames, siempre cuidarás la unidad de la iglesia. Y finalmente, termino con un llamado a todos aquellos que no son de Cristo. No quiero parecer arrogante, de verdad que no. Pero tú y yo, amado, tú y yo, si no eres cristiano, no tenemos unidad. Y tú tal vez estás pensando, pues a mí qué me importa tener unidad contigo, ni que fueras la eminencia. Bien, tienes toda la razón, no soy una eminencia. Pero yo tengo unidad con Cristo. Y cuando te digo no tenemos unidad es porque tú y yo, si no eres cristiano, no estamos unidos en Cristo Jesús. Para decirlo en otras palabras, tú no tienes comunión con Cristo. Y eso es realmente lo terrible, porque Cristo sí es una eminencia. Cristo es precioso. Es Dios. Está coronado de gloria. Y solo los que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos comunión con Cristo y comunión mutuamente. Si tú no eres cristiano, tú no tienes esa comunión con Cristo y con la iglesia del Señor. Y eso no es una buena noticia. ¿Cuál es el ánimo? A que vengas y tengas unión con Cristo. A que vengas y tengamos una unidad en el Espíritu con Cristo Jesús. Que te arrepientas de tus pecados y vengas y disfrutes de esta preciosa unidad que tenemos los cristianos. Tal vez hayas visto entre nosotros peleas. Qué pesar. Sí, qué pesar que hayas visto peleas entre nosotros. No te excuses en las peleas que hayas visto entre cristianos para negar el evangelio. En el juicio final no le vas a poder decir a Dios: yo no fui cristiano porque yo veía que este cristiano y el otro cristiano, ese cristiano y el otro cristiano pecaban. Por eso yo no creía en Cristo. Amado, no te va a servir. Lamento el mal testimonio que te hayamos dado, pero no te va a servir.
Porque Pablo, o para decirlo mejor, Dios a una iglesia que estaba dividida les dijo, hermanos míos. Dios mismo llevó a Pablo a decirle, hermanos míos. Dios nos ve como sus hijos aunque nos estemos agarrando de las mechas. Qué pesar que nos agarremos de las mechas, pero a ti te deja sin excusa. A ti te deja sin excusa. No pienses que porque hemos dado un mal testimonio en nuestra unidad, tú te quedas exento de ser creyente. No tienes que ser un cristiano. Ven y nos peleamos juntos más bien. Ven y solucionamos en Cristo los problemas más bien. Amén. Ese sí, amén. Quiero hacerle un llamado a los jóvenes de la iglesia. Y quiero hacerle ese llamado a los jóvenes pensando en el vínculo que tienen con sus padres. Si sus padres son cristianos, ciertamente son sus padres, misma sangre, un vínculo muy fuerte. Pero jóvenes, piensa, con tu padre, con tu madre que tanto amas, no tienes una unidad espiritual en Cristo Jesús. Y eso es más importante. Joven, tu padre te trae a la iglesia porque desea tener unidad espiritual contigo. Niños, ustedes son nuestros hijos, los amamos, son muy queridos por nosotros. Pero si ustedes no siguen a Cristo Jesús toda su vida con fidelidad, los vamos a seguir queriendo, pero no van a tener una unidad espiritual con nosotros, con sus padres cristianos. La unidad más fuerte que hay es la unidad que hay en Cristo. De hecho, mientras paso mis ojos, sé que hay hermanos en sangre y no hermanos en Cristo. Es la misma realidad. Si tienes a tu hermano en la sangre, compartieron el mismo vientre, qué unión tan preciosa que sean hermanos, pero si no son cristianos, no tienen una unidad espiritual que es superior. Y cómo quisiera que los vínculos familiares que hay aquí en esta iglesia se elevaran, no fueran meramente vínculos consanguíneos, sino vínculos espirituales mucho más preciosos de lo que es el vínculo consanguíneo. Vamos a orar.